Entonces, ¿qué otro número sí conocen? Los números racionales. Profe, pues estuve checando en internet y la mayoría de los números irracionales son raíz cuadrada de, no sé, de 2, 3, de 5, de 7. Exacto. Son números que para expresarlos en una cantidad son muy, muy, muy grandes. Profe, ¿cuál Muy es el complicado. número? Aquí dice el número de Euler. Euler. Ese mero. Así está, ¿no? Sí, son estos números. En matemáticas ya avanzadas o en física, algunos los ocupamos como módulos de estado o ecuaciones de estado, que al fin y al cabo representan algo, ¿no? Entonces, ya son cuestiones un poco más complejas, ecuaciones de estado. Entonces, imagínense, estamos apenas en el cálculo, ¿no? Así se ocupan los números irracionales, ¿no? Pero de esto hay más, por ejemplo, mu, o lambda, Euler, epsilon, o exponente, o, bueno, no me acuerdo ahorita. Algo así, todos esos números griegos, o letras griegas también representan, ¿no? Representan una cantidad que tiene infinitos decimales y lo queremos pasar a un número entero o un número decimal. Entonces, son números muy grandes. Igual el -2, pues es un número que quizás no exista. Por raíz de 2, la raíz de 2 también no está, ¿verdad? O la raíz de... Este -2 no es un número irracional. Raíz de 2 solamente. Entonces, estos números se pueden hacer operaciones, pero de otra manera, ¿no? Incluyéndolas en una ecuación. Voy a borrar esta parte de abajo. Si puedo. Acerca de los números racionales. Bueno, vamos a ponerle. Sí, pero Entonces, ya hemos visto los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Estos 4 números son los que hemos estado ocupando, ¿no? A través de nuestra formación, de la escuela. Lo hemos visto desde el kinder, la primaria y la preparatoria, ¿no? Y ahorita que estamos en la universidad. Estos 4 números tienen un nombre. ¿Saben cómo se llaman estos 4 números? números reales. Perfecto. Pertenecen a los números reales. Entonces, ya sabemos que los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales pertenecen a los números reales. Y en matemática lo usamos así. Eso significa que es real, un número real. Y también en matemáticas, imagínense, les digo que en matemáticas existen estos números, ¿no? Enteros que tienen negativos, positivos, los fraccionarios o los que están en una, dividido en decimales, unos números muy raros, pero también existen otro tipo de números, que eso lo verían en los métodos numéricos, que se llaman los números los números complejos. Y los números complejos es algo distinto a todo esto, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver hoy. Y los números complejos están divididos por números, números complejos por números imaginarios y números, bueno, eso lo vamos a ver en otra ocasión, si no los voy a confundir. Sale, entonces, hasta el momento, esto es lo que vamos a ver acerca de los números reales. Y estas son algunas de las propiedades de los números reales. ¿Hasta aquí les queda alguna duda, pregunta, sugerencia? Any question for this? No, ninguna. Bueno, supongo que están copiando. Voy a borrar. Bueno, esto de abajo ya, ¿verdad? Lo vamos a borrar para seguir avanzando.
Entonces, ya sabemos que podemos hacer operaciones con ellos. Operaciones básicas y operaciones un poco más complejas. Estos símbolos sí nos sirven mucho, ¿no? Porque en matemáticas luego vemos símbolos medio raros. Entonces, es bueno que ya conozcamos algunos. Por ejemplo, este es el número real, o también es aproximado. Ya conocimos el del igual, por lo tanto, etcétera, ¿no? O la unión. Y no me acuerdo, pero bueno, por ahí vamos a estar bien. Entonces, son los números o símbolos matemáticos que luego se ocupan. Sale, entonces, a ver qué más estamos viendo el día de hoy. Ok, entonces vamos a ver un nuevo tema. A ver, ustedes me dicen cuando puedo borrar esto. A las 9 de la mañana. Ya, profe. Bueno, ok. Entonces, ya hemos conocido los números reales. Una parte. Entonces, vamos a hablar ahora de la recta numérica. Sí, vamos a hablar de la recta numérica. Bien. Numérica. Y concepto de intervalo. ¿Ustedes saben qué es un intervalo? Intervalo o intervalo, algunos les dicen, ¿no? Intervalo o intervalo. Cuando bueno, vemos una película y escuchamos un intervalo de tiempo, pues estás en un intervalo de trabajo, ¿no? ¿Qué es un intervalo? Por ejemplo, cuando vemos películas como Volver al Futuro, donde dicen es que estamos en un intervalo de tiempo diferente al nuestro o algo así. No sé en qué parte decían eso, pero ¿qué es un intervalo? ¿Alguien tiene como que la noción, más o menos, un intervalo? Pequeñines. Por ejemplo, un intervalo de tiempo es el tiempo en que yo he estado aquí en la Tierra, digamos, desde que nací. Por ejemplo, si lo vamos a una recta, desde 1988 hasta el 2021, este es el intervalo en que yo estoy en la Tierra, digamos, en que el maestro Arnold está vivo, ¿no? Digamos que en el 2070, pues ya el maestro Arnold ya se petatea, pues ya este intervalo terminaría acá, ¿no? Bueno, seguiría como hasta que llegue al 2030, digamos que aquí se corta. Entonces, el intervalo de tiempo fue de 1988 hasta el 2070, digamos, ¿no? Ese es el intervalo, no sé para qué quería vivir tanto el más fuerte, pero ahí quedó. Entonces, el intervalo sería de un punto a otro punto, si lo vemos de esta manera. Si nosotros lo vemos en cuestiones más matemáticas, obviamente, como yo les dije, sería una recta numérica, como lo estábamos viendo en los números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, una recta numérica donde va a estar el 0 como un punto medio, si es que lo vemos, y va a estar un intervalo de un punto a otro punto. ¿Cómo vamos a analizar esos intervalos? No sé si ustedes se acuerdan de los mayor que y menor que.
Bueno, así es como nosotros analizamos estas partes. Perdón. Entonces, es una recta numérica, ¿no? Donde van a incluir varios números. Quizás van a ser números enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, o quizás también compuesta de números fraccionarios, por ejemplo, 12 tercios, etcétera, ¿no? O puede estar compuesta de números negativos, -1, -2, -3, perdón. Dependiendo de dónde va a estar el intervalo, vamos a poder analizarlo. Un segundo. De una mejor manera, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta pequeña parte. Ya les dije que los intervalos tienen que ver con mayor que y menor que. Entonces, un intervalo será la representación de un subconjunto de números, un subconjunto de números reales Ven, yo voy a abrir la ventana. Es que yo vivo en un pueblo que se llama Soconusco y a esta hora están con todos los palos que hablan. Escándalo que tienen. Bueno, veamos qué es lo que. Para ello se utilizan como convenciones. Para ello se utilizan como convenciones los corchetes. Como convenciones los corchetes. Entonces serían estos unos corchetes o los paréntesis o los paréntesis. Más o menos, que indican si los extremos del intervalo del intervalo están o no contenidos en el intervalo. No contenido en el intervalo. Entonces, si yo le digo que un intervalo es contar en una línea, una recta numérica de un punto a otro punto, entonces para poder localizar ese punto lo podemos utilizar mediante corchetes y mediante paréntesis. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Por ejemplo, si yo quiero analizar un punto que va a pasar del 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Yo quiero localizar un intervalo que va del menos 1 al 3 positivo. ¿Cómo es que yo puedo identificar ese punto? ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo voy a poder
decir que ese intervalo va a quedar ahí. Igual si yo quiero localizar, por ejemplo, un intervalo que va del 1 al 2, dentro de ese intervalo, pues obviamente van a haber números más pequeños, quizás, ¿no? ¿Qué es lo que les, bueno, a ver si no lo estoy confundiendo tanto? Dentro del intervalo también van a haber números dentro de, quizás sean también números enteros, o pueden haber números más pequeños, por ejemplo, los números racionales. Puede haber 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, hasta 2, o puede ser un medio, un medio, dos medios, o puede ser un 16avo, dos 16avos. Dentro de este intervalo van a estar perteneciendo varias partes, ¿no? Pero lo que queremos analizar en este caso es cómo poner un intervalo a otro punto, o sea, cómo representarlos. En este caso, van a haber dos partes, ¿no? Que nos dicen que va a ser un paréntesis y un corchete. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a utilizar un paréntesis o un corchete? En este caso, el corchete nos va a decir si están incluidos. Ahorita lo estoy poniendo aquí, pero vamos a explicarlo. El corchete y los paréntesis nos dice que no están incluidos. A ver, espero que no los confunda. Por ejemplo, cuando yo les pongo un número que va a estar entre estos intervalos, el par de números siempre va a estar contenido dentro de los corchetes y separados por una coma. Por ejemplo, en este caso sería menos 1,3, o en este otro caso sería, voy a ponerlo acá abajo, menos 1,3. A ver, en esta parte sí pongan atención. Profe, que depende de cómo venga representado, es lo que vamos a usar. Si viene representado en paréntesis, vamos a usar paréntesis. Y si viene representado en corchetes, vamos a usar corchetes. No. Ah, ok. En este caso, creo que lo estoy confundiendo un poco. Anoten para empezar esto y después esto, ¿no? Si están incluidos y no están incluidos. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. No es tan complicado, realmente no. Cuando estamos hablando de que si están incluidos, quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el intervalo en la recta numérica, si este número va a estar incluido o no en la representación. Por ejemplo, hasta aquí, menos 1,3 es un intervalo que pues se va a cerrar, o sea, solamente va a pertenecer al intervalo de menos 1 y el 3 no va a seguir. En este caso, cuando no están incluidos, por ejemplo, a ver, mejor copio primero y ahorita lo explico, ¿no? Ah, ya entendí. O sea que cuando se utiliza corchetes es porque se cierra el intervalo, ¿no? Y cuando Sí. viene representado en paréntesis es porque puede seguir ese intervalo, ¿no? Se puede ser más chico o más grande. A ver, creo que me confundí un poco y lo estoy confundiendo. Por, Por ejemplo, yo cuando les estoy diciendo en qué año viven, 2021, cuando ustedes están hablando cuándo empieza una década. Por ejemplo, este ejemplo que les voy a dar, yo creo que es muy sencillo y ahí lo vamos a comprender. Por ejemplo, nosotros ya pasamos el año 2000 y fue la década del 2000 al 2010, ¿verdad? Y de ahí fue la década del 2011 al 2000, a ver, no. Entonces aquí empezaría 2001, ¿no? Y de aquí fue de 1991 al 2000. O sea, yo les puedo decir, empezó la década del 2000 al 2010, pero uno de estos años no se contó. O sea, eh, por ejemplo, ¿cuándo empezó la década? Estamos ahorita en el 2021. ¿Empezó el 1 de enero del 2021 o el 1 de enero del 2000? O sea, a ver, creo que ya confundí este término, ¿no? Vamos a ver si no la riego.
2000, 2000. Profe, pero si los pone desde el 2000, 2010, 1999, ya serían 11 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que aquí ya vi. Por ejemplo, ¿cuándo empezaría? Si empieza en el 2000, por ejemplo, empieza en 1990, el 1 de enero, y termina el 31 de diciembre de 1999. Pero en este caso, este intervalo se cuenta de esta manera. Por ejemplo, si yo le pongo 1990 al 2000, por ejemplo, este va a ser el intervalo, ¿no? Y digamos que empezamos a contarlo desde aquí hasta el 2000, pero el intervalo se queda en esta parte, pero no lo toca, o por lo menos no está incluido el número, solamente llega ahí. Más o menos así nos estamos entendiendo. Más o menos, o sea, es como que si yo voy a darle una referencia del intervalo, o sea, yo nací, estuve en 1990 al 2000, pero la década se empezó a contar del 1 de enero de este año hasta el 31 de 1999, pero lo contamos los 10 años, ¿no? Hasta el 2000, digamos, ¿no? Aunque el 2000 no lo estemos incluyendo. Más o menos, más o menos. Es como si redondeara una cantidad, ¿no? Exactamente. O sea, son los límites, ¿no? De un punto a otro punto, pero este límite no lo voy a contar. Simplemente es como una referencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso así les digo, si están incluidos o no están incluidos. O sea que el número 3 lo voy a incluir o no lo voy a incluir al número. El 2000, en mi cuenta o en mi operación, lo voy a incluir o solamente va a estar ahí referenciado, digamos, ¿no? Más o menos así. Por favor, copien y ahorita seguimos para que hagamos ejercicios y se den cuenta. Esta es como una explicación, digamos que muy rápido. Es que tengo muy poco pizarrón, entonces si quiero hacer más, pues tengo que borrarlo, ¿verdad? Muy bien.
Pues no se conectaron sus demás compañeros. Bueno, entonces, si yo les digo de este intervalo, aquí está el intervalo 1, pues está el 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Entonces, en este intervalo, o lo que está dentro de estos números, no vamos a contar el 1 ni el 2, pues los números enteros, sino todo lo que está dentro del intervalo. En la otra ocasión, pues sí se va a contar el 1, el 1.2, el 1.4, el 1.6, el 1.8, el 2. O sea, se cuenta todo lo que está dentro y los extremos del intervalo, que en este caso sería el 1 y el 2, que no se van a contar en el de abajo, y el 1 y el 2 en el de arriba sí lo vamos a contar. Para los intervalos con paréntesis, lo vamos a poner de esta manera, con un círculo sin rellenar. En este caso también va a ser un círculo sin rellenar, y vamos a poner una línea. ¿Por qué? Porque hay una unión en intervalos. Entonces, aquí vamos a representar que es un intervalo con paréntesis y este es un intervalo con corchetes. ¿Hasta que alguna pregunta, duda? No, profe. Ya quedó muy- Profe, ¿y qué pasa cuando de un lado tenemos corchete y de otro lado tenemos paréntesis? Exacto, bueno, ahorita lo vamos a checar. Copien esto, le digo, tengo muy poquito pizarrón y bueno, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Cómo se clasifican estos intervalos? Bueno, hasta el momento aquí queda un poco más claro, ¿no? Aquí vamos a contar todo lo que está dentro de estos intervalos y también los extremos, que en este caso sería el 1 y el 2. Y cuando hay un paréntesis, contamos todo lo que está dentro de los intervalos, pero no contamos sus extremos, en este caso sería el 1 y el 2. O puede ser 1.2, puede ser 1.1, o las fracciones, lo que usted guste. Bueno, si quieren pescado y mojarras. Profe, ¿y dónde queda ese pueblito donde usted vive? Está cerca de Acayucan, se llama Soconusco. Antes de llegar a Acayucan hay una gasolinera, hay una entrada. Ahí está. ¿Y qué tiene de bonito ese pueblito? Ahí vivo yo. Pues nada. ¿Qué tiene? O sea, no sé, tiene río o playa o no sé, algo. Nada. Fiesta patronal. En un chorro de sal. Se hace la feria de la sal acá porque hay como un banco de sal. Y pues según es como, no quiero decir sagrada, pero es muy tradicional la sal de acá de Soconusco.